Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración aquí en Filosofía Breve. Hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial, la correspondencia de Baruch Spinoza. Hola. Sí, vamos a usar fragmentos de una edición crítica de sus cartas y también un análisis académico del Tratado Teológico Político. Exacto. La idea es ver cómo esas cartas, ese diálogo epistolar, nos revelan no solo sus ideas ya formadas, sino, bueno, cómo las iba desarrollando, cómo interactuaba con otras mentes brillantes de su tiempo. Efectivamente, es que las cartas son, digamos, una ventana privilegiada. No solo vemos al Spinoza metafísico, hablando de la sustancia, los atributos, Lo más conocido quizás. claro, pero también está el Spinoza científico, ¿sabes? Discutiendo experimentos con Boyle sobre el nitro, por ejemplo. O el pensador político lidiando con temas de censura, de interpretación de las escrituras. Mm. Las cartas muestran toda esa efervescencia intelectual, las redes de debate del siglo XVII. Es fascinante ver cómo se comunicaban. Y la variedad de temas es increíble, o sea, salta de discusiones metafísicas súper profundas como la naturaleza de Dios, esa sustancia única, infinita, que para él es la naturaleza misma, ¿no? Algo que se ve en cartas como la 35. Ujú. Y de ahí pasa a observaciones científicas muy, muy concretas. Lo del nitro, que comentaba con Oldenburg Boyle en las cartas 6 y 13, e incluso habla de cómo pulir lentes en la 36. Sí, sí. Y lo interesante es cómo intenta, bueno, cómo logra conectar todo eso dentro de su sistema filosófico. Por ejemplo, su idea central de que solo hay una sustancia, ¿no? Dios o naturaleza. Deus sive natura. Exacto. Eso le lleva a ver el cuerpo humano no como algo aparte, sino como una modificación más, una parte de esa naturaleza total. Como explica en la Carta 32. Y por eso choca con Descartes. Claro, porque rechaza que la simple extensión, el espacio que ocupa algo, sea suficiente para definir qué es la materia. Lo dice en la carta 83. Y hay un punto clave, creo que en la carta 9, donde insiste mucho. Definir algo no implica que exista. Ah, interesante. Salvo, dice él, que estés definiendo a Dios mismo o a una de sus atributos esenciales, como el pensamiento o la extensión. Solo en ese caso la definición implica existencia necesaria. Y ahí es donde, bueno, empiezan las tensiones con la teología más tradicional, ¿verdad? Totalmente. Porque él considera que muchas cualidades que la gente atribuye a un Dios personal, la voluntad, el juicio, la ira, son en realidad criaturas, como dice en la Carta 4. O sea, son proyecciones humanas, no atributos divinos reales. Y se nota que él era consciente del peligro, ¿no? Se percibe su cautela, ese miedo a la reacción de los teólogos, lo que le hacía dudar si publicar o no sus ideas más polémicas. Muchísima cautela, en esa misma Carta 4 se ve. Y esto nos lleva directamente a su gran obra política, el Tratado Teológico Político. Justo, el análisis académico que manejamos subraya mucho cómo el tratado distingue, digamos, dos caminos o dos niveles. Sí, por un lado está la vía del filósofo, que busca entender el mundo racionalmente, ¿no? Usando el intelecto. ¿Y por otro? Y por otro, la vía de la fe popular, basada más bien en la obediencia, la caridad, las historias bíblicas, que está adaptada, según Spinoza, a la capacidad del vulgo, de la mayoría de la gente, que él creía que raramente se guiaba por la pura razón. Entiendo. Y para él, los profetas de la Biblia, ¿qué papel jugaban? Pues, según Spinoza, usaban sobre todo la imaginación, ¿no? Tanto el intelecto filosófico. Su objetivo era transmitir enseñanzas morales sencillas, fomentar la obediencia y la paz social. Lo explica en el capítulo 13 del tratado. Y ecos de ese razonamiento los vemos también en las cartas, ¿no? Estoy pensando en el debate intenso que tuvo con Blingenberg, en las cartas 18 a 24, sobre el problema del mal. Ese es un intercambio fundamental. Ahí Spinoza argumenta con mucha fuerza que el mal o el pecado no son cosas en sí mismas, no son actos positivos. No es que elijamos activamente pecar contra Dios, como dice Blingenberg. Entonces, ¿qué son para él? Son más bien una falta de perfección, una privación, una consecuencia inevitable de que las cosas y nosotros mismos somos finitos, limitados, y actuamos según las leyes necesarias de la naturaleza divina. Una idea que, claro, choca frontalmente con la noción tradicional de libre albedrío que permite elegir el mal. Claro, porque si todo sucede necesariamente según las leyes de la naturaleza. Exacto. Él defiende una necesidad universal en todo lo que ocurre.
A veces usa comparaciones un poco duras, ¿no? Como cuando compara al hombre ignorante de su propia naturaleza con un perro rabioso o incluso con simple barro en la Carta 78. ¿Suena fuerte? Sí, lo es. Pero lo que quiere decir es que somos excusables en cierto sentido, por ser como somos, igual que un caballo es excusable por ser caballo y no pájaro. Pero ojo, eso no significa que no suframos las consecuencias de nuestras acciones o de nuestra naturaleza. Entiendo. La libertad real para él no estaría en una elección indeterminada, entonces. No, para nada. La verdadera libertad para Spinoza reside en entender por qué actuamos como actuamos, en comprender las causas que nos mueven, y a través de esa comprensión racional, actuar de la manera más adecuada y virtuosa posible. Es una libertad basada en el conocimiento, no en la indeterminación. Las cartas también nos dejan ver mucho de su método, de cómo trabajaba. Esa insistencia casi obsesiva en tener definiciones claras antes de empezar a discutir cualquier cosa. Lo vemos en la carta 2, en la 9. Fundamental para él. Sin definiciones claras, decía, solo hay disputas verbales. Y también esa confianza radical en lo que él llama el entendimiento natural, la razón humana. La pone como criterio último de verdad, incluso por encima de la interpretación literal de la escritura, ¿no? Lo dicen los cartas 21 y 23. Sí, aunque siempre matiza que la verdad no puede contradecir a la verdad. Es decir, la verdad descubierta por la razón no puede oponerse a la verdad esencial de la escritura, si ésta se interpreta correctamente, de forma alegórica o moral, no literal. Vale. Y además de las ideas y el método, ¿qué nos dicen las cartas sobre Spinoza como persona? Su carácter. Pues emergen pinceladas interesantes. Se ve su profundo amor a la verdad, que de hecho adoptó como lema, caute, con cautela, pero guiado por ese amor. Ajá. También su aversión declarada a las polémicas estériles, a las disputas por disputar, como se ve en la Carta 4. Pero al mismo tiempo, una firmeza impresionante al defender sus argumentos de forma racional frente a críticas muy duras. Como las que recibió de Burke, ¿no? Aquel joven que se convirtió al catolicismo y la atacó con vehemencia. Exacto. La Carta 67 es una respuesta muy potente. O las críticas de Beltuizen, a las que responden las cartas 42 y 70. No rehúye el debate intelectual serio, pero sí la disputa personal o dogmática. Entonces, está claro que esta correspondencia es mucho más que un simple apéndice a sus grandes tratados como la Ética o el Tratado Teológico Político. Muchísimo más. Es como ver a Spinoza en plena faena intelectual, pensando en voz alta, refinando conceptos, debatiendo con otros, lidiando con la ciencia de su época, y navegando esas aguas tan complicadas de la religión y la política en el siglo XVII. Vemos cómo se van tejiendo todas sus ideas. Dios, la naturaleza, la necesidad, la razón, la ética. Precisamente, son como la trastienda indispensable para entender bien la obra publicada. Nos revelan el proceso, el contexto humano, intelectual, las dudas, las afirmaciones. Nos dejan la imagen de un pensador buscando la coherencia y la claridad por encima de todo. Convencido de que comprender, entender, es el camino hacia la verdadera virtud y la felicidad, ¿no? La beatitud intelectual. Eso es, aunque también era muy consciente, y eso se ve tanto en las cartas como en el tratado, de lo difícil que era ese camino para la mayoría de las personas. De ahí esa, digamos, doble vía que proponía. Y eso nos deja con una reflexión final interesante. Si Spinoza veía en el tratado una vía de salvación, por así decir, a través de la fe sencilla y la obediencia para las masas, y en la Ética describía ese camino más arduo de beatitud intelectual para el filósofo que usa la razón, ¿eran realmente vías incompatibles? Buena pregunta. O quizás podrían ser, dentro de su visión de una única naturaleza divina, dos formas distintas, adaptadas a capacidades diferentes, de vivir en armonía con esa naturaleza, dos caminos válidos hacia un fin similar. Es una posibilidad sugerente. Dos expresiones de la misma realidad fundamental, quizás. Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.